Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un video introductorio a lo que vamos a abordar en las clases siguientes. Tiene que ver con lo que se conoce como programación orientada a objetos, ¿sí? En este primer video lo que vamos a hacer es un acercamiento básico de algunos elementos y conceptos importantes que ustedes van a necesitar para poder más adelante continuar y profundizar con esta nueva forma de programar. Em, Vamos a pasar a lo que tiene que ver con la programación orientada a objetos y básicamente la definición, ¿sí? Se conoce a la programación orientada a objetos como un paradigma, ¿sí? Una forma de programar que utiliza objetos y las interacciones de esos objetos para poder diseñar software de calidad. ¿Ah? Eso está basado en tres pilares fundamentales que tienen que ver con el concepto de herencia, de encapsulamiento y polimorfismo. ¿Ah? Esos son los tres principales. Obviamente que existen algunos otros más que vamos a ir abordando a medida que avancemos en el curso. El uso de esta forma de programar, de esta forma de encarar la programación, se volvió popular en la década de los 90, ¿sí? Y el uso de eso se debe a sus grandes capacidades y ventajas frente a otras formas más antiguas de desarrollo de software. Después las vamos a ir viendo y ustedes de alguna forma las van a ir comparando unas con otras, ¿sí? Inclusive vamos a ver una parte que tiene que ver con las ventajas y desventajas de cada una de las formas de programar. En la actualidad, nosotros podemos decir que existen una gran cantidad de lenguajes de programación que soportan la orientación a objetos. Convengamos que también existe, por ejemplo, la orientación a la función, a la parte funcional, este, orientado a eventos también, como por ejemplo Visual Basic, es orientado a eventos, ¿sí? Pero lo que nos interesa ahora es básicamente trabajar con la parte de la orientación a objetos. Y para eso lo que vamos a tener que hacer es abordar en primera instancia lo que es la definición de un objeto, qué se entiende por objeto. ¿Ah? Y aquí tenemos algo bastante simple, después podemos ahondar un poquito más. Eh, Se puede considerar un objeto como la representación simple de algo material. Es una cosa tangible, algo que puede ser perceptible por parte de nuestros objetos, es todo lo que nos rodea. Si nos ponemos a pensar, todo lo que hoy en día nos rodea y es perceptible a través de nuestros sentidos, lo podemos considerar como un objeto. ¿Ah? Entonces vamos a tomar un ejemplo. Por ejemplo, si tomamos nosotros a la población mundial como universo, cada uno de los individuos, o sea, cada uno de nosotros, sería un objeto en sí mismo. ¿Ah? Entonces, si tomamos el ejemplo de una población, podemos ir viendo que tenemos, por ejemplo, el objeto Ana, ¿sí? Tenemos el objeto Carlos, tenemos el objeto Sharon, tenemos el objeto Shushan, y así sucesivamente podríamos ponerle nombre a todos, obviamente que en definitiva no lo vamos a hacer, pero eh, para que ustedes entiendan más o menos cómo sería la idea de lo que sería un objeto en sí. ¿Ah? Entonces, cada uno de los objetos, en este caso tomando la población mundial como universo, cada uno de ellos, cada individuo, cada persona, sería considerada como un objeto. En definitiva, lo que podemos entender por objetos eh, se da a través de dos características importantes que todos los objetos comparten. Por un lado, son las propiedades. Propiedad o propiedades, un objeto puede tener una o puede tener varias propiedades. Y esto se refiere a las diferentes características que cada uno de los objetos tiene. ¿Ah? Que pueden ser o no modificables en cuanto a su contenido dentro de un programa. ¿Ah? Eh, Tomamos como ejemplo
lo anterior, las personas, cada persona tiene determinadas propiedades, tiene determinados valores de propiedades. ¿Mm? Las propiedades de las personas son las mismas. Entonces podemos tomar como un ejemplo la propiedad edad, la propiedad nombre, la propiedad apellido, la propiedad documento, la propiedad color de piel, ¿sí? La propiedad altura, la propiedad peso. Entonces cada uno de nosotros, independientemente de la raza que tengamos, donde hayamos nacido o lo que fuere, todos compartimos esas propiedades. No con los valores que contienen, pero sí todos tenemos una altura, todos tenemos un peso, tenemos un nombre, tenemos apellido, ¿sí? Lo que va a variar de esa propiedad es el contenido. Por ejemplo, podemos tener una persona que tiene de altura 1,78 m y otro objeto persona que tiene 1,80 m y así sucesivamente. O podemos tener la propiedad color de piel y algunos pueden ser oscura, puede ser clara, puede ser, o sea, los valores que ustedes le quieran dar. ¿Se entiende? O sea que la propiedad es una característica y esa característica va a tener determinados valores que pueden ser iguales o no entre los diferentes objetos. Porque obviamente, no solamente, o sea, si me tomo a mí, no todos van a tener, o sea, no todos van a tener la misma altura, pero muchos comparten también esa misma altura. Aquí tiene que ver una cuestión de probabilidad, pero básicamente es para que se entienda. ¿Ah? Después, por otro lado, tenemos lo que son la funcionalidad o funcionalidades, que son las diferentes acciones que pueden realizar los objetos. Entonces, llevándolo de vuelta a lo que son la población mundial o lo que son las personas, podemos decir de que nosotros realizamos diferentes acciones. Por ejemplo, nosotros hablamos, nosotros caminamos, ¿sí? Nosotros saltamos, bailamos, comemos, respiramos. O sea, son las acciones. Normalmente se asocian a las funcionalidades con los verbos, ¿sí? O sea, el correr, saltar, comer, bailar, nadar. O sea, son las diferentes acciones que pueden realizar los objetos y que permite también entre ellos intercambiar. Como por ejemplo el hablar es una funcionalidad que permite la comunicación entre dos objetos. Y vamos a ver que eso se lo lleva también a lo que es el ámbito de la programación, orientado a objetos. ¿Sí? Pero por lo pronto, lo importante es que entiendan que se comparten dos características. Por un lado, las propiedades y por otro lado, las funcionalidades. ¿Sí? Bien, vamos a un ejemplo. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, algo que es muy cotidiano para ustedes, que es el celular. ¿Sí? ¿Sí? Un celular, bueno, probablemente no este, ¿sí? Que es una versión un poco más antigua, no creo que exista, pero vamos a cambiarlo, vamos a probar con otro un poco más actualizado. ¿Ah? Ahora sí, este sí. Y vamos a tomar un ejemplo del objeto celular, ¿sí? Dentro de las propiedades del celular, algunas de ellas van a ser la marca, el color, el número de serie, la capacidad de almacenamiento. Podría agregarle, por ejemplo, la memoria RAM, podría agregarle el modelo, qué sé yo. Todas esas características que todos los celulares, por ejemplo, comparten. Todos tienen una marca, todos tienen un color, todos tienen un número de serie, etc. Pero también tiene funciones, por ejemplo, llamar, colgar, conectarse a internet, jugar videojuegos, ¿sí? O sea, quiero que quede bien claro entonces lo que son las propiedades y lo que son las funciones, ¿sí? Bien, formalmente, formalmente, los términos que anteriormente mencionamos se conocen como atributos, ¿sí? Y en el caso de las propiedades se conocen como atributos y por otro lado tenemos los métodos que serían las funcionalidades o las funciones. Atributos entonces, si lo llevamos formalmente a lo que tiene que ver con la programación, podemos decir de que tenemos un atributo de tipo, ahí tenemos el tipo de dato string,
que se llama marca, otro string que es el color, un int que es el número de serie, un int que es la capacidad, o sea, un entero serie y un entero capacidad. Y por otro lado tenemos los métodos, que fueron los que nosotros anteriormente nombramos. Llamar, colgar, conectar a internet, jugar pub, por ejemplo. ¿Ah? Pueden haber muchísimos más y eso obviamente va a depender mucho del tipo de celular que sea. O sea, obviamente de lo nuevo, de lo tan nuevo que sea. Bien, vimos el objeto, ahora vemos la clase. La clase es una plantilla la cual se crean los diferentes objetos requeridos para la solución del problema. Las clases son a los objetos como los tipos de datos son a las variables. O sea, esto es para que ustedes entiendan el nivel de importancia de esto. Pero vamos a entender a la clase como que fuera una plantilla, como que fuera un esqueleto sobre el cual se arman todos los demás celulares. Por ejemplo, para el tema celular, casi todos tienen la misma estructura. Entonces, vendría a ser como un molde, si lo quieren llevar a algo más terrenal. Vendría a ser como una especie de molde a través del cual se van a ir creando los diferentes celulares de las diferentes empresas. Bien, entonces, obviamente acá nosotros tenemos, dentro de lo que son los celulares, tenemos gamas variadas. Tenemos celulares más antiguos o analógicos hasta llegar a los últimos modelos de celulares un poco más sofisticados. Pero todos estos celulares comparten la misma clase, ¿sí? Son hechos con el mismo molde, no la misma forma, quiero que se entienda, con la misma estructura. Todos tienen teclados, todos tienen pantalla, todos van a tener antena, algunos se les ve, otros no se les ve, todos tienen auriculares, todos tienen micrófonos. Entonces, la clase vendría a ser esa plantilla que dice lo que va a tener cada uno de los celulares, abstrayendo lo que tiene que ver con la parte de la tecnología que use, ¿sí? Con pantalla color, pantalla táctil, etc. Pero lo que me interesa que ustedes entiendan es lo del concepto de la clase. Y acá nosotros podemos ver, ¿sí? Un poquito más traído a lo que tiene que ver con la parte de la programación, la clase celular va a tener diferentes tipos de celulares, porque no todos tenemos los mismos celulares, ni con las mismas funcionalidades. Pero por ejemplo, yo tengo la clase mi celular, en el cual, por ejemplo, el atributo marca va a tener como valor Alcatel. Este sería el objeto, ¿no? Mi celular. Fíjense, aquí tienen los atributos. Por ejemplo, marca Alcatel, color negro, capacidad 64, que estaría asociado a los gigas, pero básicamente lo puse así. Y después tenemos una RAM que dice 1 giga. Y por ejemplo, tiene métodos llamar, colgar, conectarse a internet. Después tenemos tu celular, que vendría a ser otra marca, el mismo color en este caso, la capacidad de almacenamiento y la memoria RAM que tiene. Y en este caso tiene solamente la funcionalidad o los métodos asociados a llamar y colgar. Y por otro tenemos otro celular, que es otro objeto que se llama su celular, en el cual, bueno, tenemos valores Xiaomi, Gris, 128, que estaría asociado a los gigabytes, la memoria RAM, ¿sí? Pero a su vez fíjense cómo, además del llamar, del colgar y del conectarse a internet, tiene otro método asociado que es jugar PUB. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Es que ustedes entiendan que para una determinada clase se pueden crear o se pueden construir una n cantidad de objetos, ¿sí? Bien, esto es importante de que ustedes lo vayan asimilando, lo pueden ir complementando con videos, con un montón de material, inclusive con el que colgué en la web, en la plataforma de Crea, o usar cualquiera que esté en la parte de internet, para de alguna forma ir entendiendo los elementos que van a formar parte de lo que tiene que ver con la programación orientada a objetos. En próximos videos, que vamos a ir viendo algunos conceptos y vamos a ir armando la estructura y llevándolo a lo que tiene que ver con la parte de programación. ¿Sí? Así que por lo pronto es esto y les agradezco
la atención.